rango, en el valor, o sea, dentro de qué rango se encuentra el valor de la corriente que yo quiero medir, y se compra o se hace construir la resistencia shunt, ¿sí? Son resistencias especiales que, si bien tienen que pedirse con una corriente y con una tensión determinada, otro factor también es muy determinante. ¿Cuál será? La potencia Sí, de señor, la disipación. potencia de disipación. Por eso es una resistencia que se construye, ¿sí? Sí, Porque, digamos, generalmente son valores de resistencia muy pequeños que tienen que disipar mucho. ¿Está bien? Bueno, ese es sí, un tipo de pregunta. ¿Está bien? sí, Y por ejemplo, vamos a preguntarle, porque la idea es que entre todos, ¿sí? Vayamos analizando y vayan viendo el tenor de lo que va a ser el evaluativo. Bueno, siguen sumándose, pero por favor háganlo. Yo ya le voy a mandar un mensaje a todos, pero sería el próximo lunes 28 a las 19:30, ¿sí? El evaluativo. ¿Qué incluye? Instrumentos analógicos solamente, pero, o sea, necesitan leer sobre el amperímetro, sobre ampliación de rango de amperímetro y de voltímetro. También tienen que leer sobre el ómetro, o sea, las características de los ómetros tipo serie, tipo paralelo, las escalas, ¿sí?, de estos instrumentos. También yo les he dado, ¿se acuerdan? Un práctico, puede haber una foto en donde en el pie figuren, ¿sí?, los símbolos que indican si es un instrumento de hierro móvil, de bobina móvil, electrodinámico, digamos, las características, si es para alterna, solo para continua, si tiene que estar inclinado de un determinado grado, ¿sí? Todo lo referido a instrumentos analógicos, ¿sí? Les decía también que dentro de lo que sería la aplicación, sí, chicos, el tema de los prácticos es un tema que, digamos, correría paralelo a la materia. O sea, todos deben rendir el próximo lunes. Es más, esa nota es muy importante porque, digamos, aquel que no está bien, quizá ayuda, ¿sí?, para el tema de la regularidad. ¿Está bien? Entonces, ya vamos a ver el tema de los prácticos. Yo la verdad que estoy también medio complicado porque el ingeniero Jules tiene problemas familiares, bueno, como los tenemos todos ahora, ¿sí? O sea, hay situaciones que nos superan, entonces tratemos de ir avanzando de la mejor manera posible. Entonces, por eso también he acotado yo el parcial con respecto a los temas, ¿está bien? Entonces, iría todos los instrumentos analógicos y no vamos a incluir nada de instrumento digital, que eso todavía yo tengo que dar una clase más, que es la clase correspondiente a lo que sería la práctica del uso del instrumento digital. Hemos estado viendo cómo es por dentro. Sí, después yo les voy a dar un tiempo para que se pongan al día con respecto a los prácticos, eh, pero básicamente ahora yo quería que vayamos, vayamos analizando, ¿sí?, las distintas preguntas que yo les había dado, ¿sí? Por ejemplo, es totalmente aleatorio, ¿no? No estoy eh, preguntando a uno en particular. Eduardo, sería, Profe, disculpe, ¿cuántos puntos son en la prueba? y mira, todavía no lo he definido, pero capaz que son 10 puntos, ¿sí? Les cuento,
La regla es la siguiente. Si pongo más puntos, tengo que poner más tiempo, ¿sí? A veces hago 10 preguntas aleatorias y menos tiempo, ¿sí? Lo que les decía también, no va a ser totalmente multiple choice. O sea, va a haber preguntas en donde van a tener que hacer una elaboración. Puede haber preguntas iguales, pero no puede haber respuestas iguales. ¿A qué me refiero? Y mira, el tema de la duración todavía no lo sé cuánto va a durar el parcial, pero puede ser 30, 45 minutos, ya voy a ver en función del banco de preguntas que tenga, ¿sí? Pero la ¿Será, idea, ¿cuál es? Sí, perdón, diga. será por el aula virtual, por Sí, sí, aquí? sí, no. Sí, porque, bueno, muchos me han planteado que tienen el problema de la cámara, que, bueno, que no está funcionando. Bueno, yo voy a contemplar ahora para el parcial este, sí, pero en lo sucesivo, yo necesito tener un encuentro virtual también, pero a través de la cámara, que eso quizás ya lo planteé para el segundo cuatrimestre, ¿sí? En donde ustedes tengan una interacción conmigo y yo les haga una suerte así como de preexamen, en el que yo les hago una pregunta y ustedes me contestan, pero digamos no hay un formulario de por medio, ¿sí? El formulario es útil para unas determinadas cosas y para otras es necesario sí o sí hacer una interacción en donde yo, por ejemplo, evalúe la manera que ustedes tienen de expresarse. Eh, a veces en el formulario, por ejemplo, la contra que tiene que si ustedes me tienen que dar una respuesta relativamente corta, quizás no tienen el poder de síntesis, pero cuando estamos hablando, se les ocurre o, digamos, me muestran, porque la idea es que los últimos exámenes yo los he estado tomando así, ustedes tienen un papel y un lápiz y dibujan, y capaz que entre el dibujo y la explicación que dan, queda lo suficientemente claro, ¿sí? Entonces, ahora para el parcial, que es un hecho formal y que tiene que quedar registrado, vamos a hacer una especie de composición en donde yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a responder, como les decía, puede ser de multiple choice o como esta que le iba a hacer este chico Eduardo Octaviano, puede ser, Octavio. Esperen, Eduardo Octavio. Octavio, sí, lo que Sí. pasa es que no me salía Ah, bien, bien. el... Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame. Bien, ¿de qué factores cree usted que depende el momento motor de un elemento electrodinámico? Ay, me mató, la verdad. No, no sabría decir. Ajá. ¿Y hay alguien que se anime? Por ejemplo, Alarcón. De la corriente que circula por la bobina. ¿Ah? Sería de la corriente que circula por la bobina. Ajá. Pero fíjate, ¿por qué les estoy haciendo las preguntas que les voy a tomar la semana que viene? Porque si me responden así, están incompletas. O sea, yo necesito una precisión. En el momento que yo te diga que depende, o sea, está bien, pero incompleta la respuesta, ¿sí? Porque, ¿qué estructura tiene el instrumento electrodinámico? Porque vos fíjate, en función de lo que es el instrumento, vas a estar dándome la respuesta también, ¿sí? ¿Cómo es más o menos? ¿Te acordás? ¿Cuántas bobinas tiene?
Son dos bobinas para generar el campo que mueve la aguja, digamos. Ujú. Esas dos bobinas vendrían a ser dos bobinas fijas, ¿sí? Separadas una de la otra. Como vos bien decís, generarían o formarían parte del imán permanente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? El número de vueltas de las bobinas. No, está bien. Pero te quiero decir, te está faltando algo. ¿Ah? Vos me hablas, hablamos de dos bobinas, ¿y qué más? No, bueno, la forma de la bobina son dos bobinas fijas. Pero en el ¿Cómo era la medio, pregunta? la pregunta era, ¿de qué factores depende el momento motor de un elemento electrodinámico? Entonces, vos tenés dos bobinas fijas y una bobina móvil. Resulta que por las dos bobinas circulan corrientes, ¿sí? Y ese instrumento, ¿qué suele, dónde lo solemos utilizar? ¿Para qué? ¿Un galvanómetro? Batímetro puede ser. Exacto, exacto. Principalmente lo utilizamos por batímetro, ¿sí? Los electrodinámicos son como batímetros. Pueden ser utilizados, ya que alguien preguntó ahí, ¿pueden ser utilizados como amperímetro, como voltímetro? Sí, pero creo que se le agregan resistencias externas. Sí, sí. En realidad, la característica, o sea, cuando yo hablo del momento motor, hablo de la ley de formación, o sea, la ley que rige el movimiento de esa bobina móvil. ¿Y esa ley a qué responde? ¿Ah? Bueno, eso es lo que tienen que estudiar. Y la ley esa responde a la inducción mutua dependiente del ángulo y al producto de las corrientes, tanto de la bobina móvil como el de la bobina fija. Fíjense, esa sí es una respuesta completa, ¿sí? Y si yo preguntara qué es la inducción mutua, ¿ah? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inducción mutua? Es cómo afecta el campo magnético de una bobina de la otra bobina. Ajá, sí señor, tiene que ver con la interacción de los campos magnéticos de dos bobinas, ¿sí? Fíjense, ese concepto, ¿cómo se transforma si yo tuviera que hablar de una sola bobina? Autoinducción. Autoinducción. Exactamente, es la L. Fíjense, esa es la idea, así tienen que estudiar, ¿sí? Son conceptos. ¿Y de qué dependerá la L, por ejemplo, de una bobina? Eso lo han visto el año pasado. ¿De qué factores? Puede ser el campo magnético. La El número longitud. de vueltas de la bobina. Miren, ahí Soria está aproximándose. La L depende del número de vueltas al cuadrado, de la longitud de la bobina y de la sección de la bobina. O sea, todo de factores físicos. ¿Me entienden? Entonces, L y también M, sí, perdón, L y M, todos dependen de las características físicas, ¿sí? Bien. Otra pregunta. Para Nahuel Ontivero. ¿Está ahí? Profesor. ¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿De qué hablamos cuando tenemos que hablar de la compensación por temperatura, por ejemplo, de un instrumento de bobina móvil imán permanente? ¿Qué es eso? No es evaluativo, es, si tenés idea, sí, contestar. Si no, pasamos a otro. Cuando Profe, sube la temperatura, ¿puede ser aumenta que Sí, se la la... compense con resistencias en series y paralelo? sí, pero Ontivero estaba respondiendo, ¿no? Sí, Disculpe, Escuchemos, a ver, diga. Estabas diciendo aumenta que, la... Sí, sube la resistencia de la bobina ajá, ¿cuándo sube la resistencia? cuando aumenta la temperatura. Bien, entonces, Y se le coloca una resistencia en serie para disminuir el efecto. ajá, che, ¿y esa resistencia es de la misma característica que las otras, digamos? ¿O qué particularidad tiene? En- no tiene que ser de un material, no, no me acuerdo el nombre, Magdalena, Bien, creo, algo así. manganina, sí, señor. Sí, la manganina es una aleación, ¿sí? Que tiene justamente las características, por eso alguien ahí dijo que se conectan tanto en serie o en paralelo, exacto, para compensar los efectos de ese aumento de la resistencia por elevación de la temperatura. Bueno, de una manera así, más elaborada, pero sintética, fíjense que estamos hablando de 2 o 3 líneas nada más, así tienen que responder. ¿Está? Va a otra pregunta. Para Almeida, Juan. ¿Está ahí? Sí, profe. Bien. ¿Por qué no puedo medir corrientes alternas con el instrumento de bobina móvil imán permanente? ¿Qué le pasa al instrumento? Oscila para todos lados. A ver, pero ¿quién estaba? ¿Alcíbar está hablando o Almeida? Yo, así, Ah, bueno, espere un minuto, porque la idea es, no sé, Almeida, ¿tenés idea o no? No, la verdad que no, profe. Bien. Bueno, ahora sí, Alcíbar. no se puede medir corriente alterna porque la aguja del instrumento variaría para todos lados, oscilaría para de izquierda a derecha, digamos. Ajá, ajá. ¿Y por qué pasaría eso, Alcíbar? ¿Por qué oscilaría? Por la inductancia de las dos bobinas, No me gusta esa por el campo respuesta. magnético, ¿no? Eh, lo que pasa es que, fíjate vos, o sea, el hecho que se mueva la aguja, sí, bueno, ahí Mariani está escribiendo algo, él pone, como la corriente cambia de dirección, el campo magnético cambia, ¿sí? O sea, todo es magnetismo, desde ya. O sea, el instrumento de bobina móvil funciona por interacción de campo. Pero ¿cuál sería el problema de ponerle una corriente alterna? Tiene un imán permanente, por ahí, si interactúa con la otra bobina, está cambiando constantemente el campo magnético. Algo de eso es, Berrondo, así es. El problema, ¿cuál es? Yo no puedo en el instrumento de bobina móvil imán permanente, ¿sí?, hacer que la corriente primero viaje en un sentido y después en el otro, porque el torque, o sea, la fuerza que hace que mueva la aguja, ¿sí?, como el imán permanente tiene un solo sentido, el norte está, supongamos, a la izquierda y el sur a la derecha, ¿sí? Si yo hago que el campo magnético de la bobina que estoy midiendo cambia de norte a sur, resulta que no acompaña ese cambio en el imán permanente.
Entonces, lo que decía Alcíbar, empieza a oscilar. En realidad, con 50 Hz nomás, la bobina se queda quieta. O sea, me marcaría 0. No se mueve. Es más, esa práctica, lamentablemente, la hacemos en el laboratorio, les mostramos, ¿sí? Porque tenemos un instrumento que está roto, ¿sí? Como el torque es el que va a indicar el giro de la bobina, ¿sí? Con alterna es como, ustedes van a notar que como que patea para el otro lado, pero resulta que el instrumento de bobina móvil también tiene un tope, o sea, tiene un determinado ángulo, que es el cuadro en donde está la escala. Más o menos son 300 grados. Yo no quiero que gire como un motor. Yo quiero que la aguja se mueva dentro de ese campo. ¿Está bien? Entonces, no puede ese instrumento medirme corriente alterna. A ver, Galván, ¿está ahí? Bien. Ahora, ¿cómo lo consigo con el instrumento de hierro móvil, que ese sí mide alterna? Ajá. Ángel Lobo. No, no recuerdo, ingeniero, tampoco. Ajá. Yáñez, Federico. Rosario Jiménez. ¿Cómo funciona un instrumento de hierro móvil? Profe. ¿Ah? No le iba a preguntar cuál era la pregunta. La pregunta sería, ¿cómo funciona un instrumento de hierro móvil? Bueno, Yáñez, no hay problema. ¿Cómo funciona un instrumento de hierro móvil? ¿Cuál es la característica? La aguja es de hierro y la bobina la hace moverse. La bobina fija. Ajá. Y bueno, ¿y qué particularidad tiene? Porque lo que estamos tratando de analizar, ¿por qué ese instrumento mide alterna? Fíjense, ahí hay que dar más detalles sobre el tipo de instrumento. Porque ¿qué hay en los instrumentos de hierro móvil? Que no me ha dicho ninguno todavía. No está el de que tiene repulsión y atracción. De acuerdo a eso Bien, tiene muy un bien, mecanismo Fernández, diferente. sí, señor. Es muy importante decir que hay dos tipos de instrumentos de hierro móvil, ¿sí? Por lo tanto, va a haber dos tipos de funcionamiento, ¿sí? Don Moya, ¿se anima a explicarme uno, por lo menos? En general, ¿no? Tengo entendido que se basan prácticamente en la atracción del campo magnético, puede ser. Algo así había dicho un compañero en la clase pasada cuando leíamos las Sí, preguntas. es verdad. Suponete, porque es lo que acaba de decir Fernández. Suponete, el de atracción, ¿cómo estaría constituido? Ni siquiera te acordás cómo es. Sé que lleva una bobina, pero la verdad que muy A ver, puntualmente mira, a ver, vamos a ver una cosita. Espera un minuto, no sé. Mira, me ha hecho gracia esto porque no puedo mostrar. Bueno, les quería mostrar una figura, ¿sí? Las preguntas tienen una figurita, ¿sí? Tiene una bobina móvil y ¿Usted una comparte bobina pantalla fija. ahora? ¿Ah? Y como una ¿Comparte pequeña pantalla? leva excéntrica, ¿sí? Estamos hablando del de atracción, ¿sí? Entonces, cuando la bobina, por la bobina, mejor dicho, circula una corriente, esa corriente hace que se atraiga esa leva. Esa leva obviamente está adherida a la aguja, ¿sí? Y como es proporcional a la corriente, el campo que se genera, la atracción, mejor dicho, es proporcional, ¿sí? Se mueve la aguja.
¿Está bien? Ese sería el de atracción. No, es que no estoy compartiendo pantalla. No sé qué me Disculpe, entonces, pasa. ¿lo puedo volver a explicar? Sí, pero mira, quería probar, no sé por qué, no me deja compartir, me dice, tu host te ha deshabilitado, y resulta que yo soy el host. Vuelvo a explicar, o sea, traten de imaginarse una bobina, ¿sí? Una bobina fija, donde tiene un arrollamiento de alambre por donde va a circular la corriente que yo quiero medir. A esa bobina, ¿sí? De manera excéntrica, o sea, no está en el centro, hay una pequeña leva que tiene un eje, o sea, tiene un pivot, todo un sistema de mantenimiento de esa leva, por eso esa leva es móvil y está adosada a esa leva la aguja. Entonces, cuando yo le hago circular la corriente en la bobina va a generar un campo magnético. ¿Está bien? Y esa chapita, como es metálica, se va a sentir atraída en función de la cantidad de corriente que circule por la bobina. ¿Está bien? Aquí ponen una dirección, ¿está bien? A ver. Pero el tema es, ahí, no se están viendo, no, pero creo que no pueden ver. No, porque no me deja compartir a mí. Sí, pero bueno, yo ¿a qué iba? Sí, ese sitio está bueno porque es lo que quería explicar. El tema es, esta sí acepta corrientes de distintos sentidos, o sea, tanto continuo como alterno, porque como la emanación no depende del sentido de la corriente, siempre esa leva se mueve en un solo sentido. Porque en este caso, lo que sería el imán permanente, que sería la bobina, ¿sí? Al cambiar de sentido la corriente, también cambia de sentido ese imán. Es como si ese imán permanente de la bobina móvil, e imán permanente, como su nombre lo indica, yo le pudiera cambiar el norte y el sur. Entonces, ese dispositivo acepta corrientes tanto continuo como alterna, porque las dos terminan emanando de la misma manera la leva. El otro modelito es el de repulsión, ¿sí? Que en ese digamos, al generar el campo magnético, esas chapitas se cargan con una polaridad igual. Entonces van a producir una repulsión. No hay una atracción como en el caso anterior. Pero, digamos, cuando vayan a explicar, en este caso, por ejemplo, lo más práctico es que en las diapositivas hay 2 o 3 dibujitos, muy simples. Lo hagan ese dibujo, porque explicando cuál es la bobina fija y cuál es la bobina móvil es mucho más sencillo, y yo eso sí lo tomo como válido a la hora de una respuesta. ¿Está claro? O sea, es importante que ustedes se ayuden con los gráficos o los esquemas eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, otra pregunta, ¿sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones para conectar un amperímetro?
Esto es algo que parece simple. ¿Quién? A ver, Lobo. Vamos a hacer la clásica pregunta. ¿Lobo está? Estoy pensando. Ajá. Diga lo que usted crea primero como sentido común, ¿sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones a la hora de conectar un instrumento como un amperímetro? Es el más peligroso, ¿no? A la hora de conectar. ¿Sí? Gianfranco, ¿qué se le ocurre? ¿Puedo yo, profe? Lazarte. Puede ser que la medición que vayamos a tomar esté a plena escala del instrumento. Perdón, Lazarte, no te escuché bien. Sí. No, lo que yo decía es que la medición que nosotros vayamos a tomar esté ubicado en la zona de plena escala del instrumento. Bien, sí, señor. Sí, eso Obviamente es importante. también tener en cuenta la corriente máxima a medir. Claro, bueno, aquí Cabrera también hace otro aporte que es muy importante. El instrumento que hemos estado viendo nosotros, el analógico, sí o sí tiene que estar conectado en serie. Por eso es el peligro, es muy fácil quemar un amperímetro. Es más, los buenos amperímetros tienen buenos fusibles, ¿sí? Entonces, por lo general terminamos destruyendo el fusible, ¿sí? Pero hay un detalle que me parece muy importante, ¿sí? A ver, Lobo, ¿alguna idea aparte de lo que han dicho tus compañeros? No, no se me ocurre nada más. No se le ocurre. Bueno, Vilte. No, profe, no tengo nada para aportar. Ajá. Fíjense. Bueno, ahí Sotelo me dice el shunt. Está bien, eso estaría relacionado con ese concepto de, supongamos que yo tengo un determinado amperímetro de 10 amperes, por decir algo, y yo la corriente que voy a medir sea el arranque de un motor que sea 15 amperes, y bueno, sí le tendré que poner un shunt. Lo más importante, chicos, exacto, que es el... Sí, diga. La polaridad sería, profesor. Exacto, muy bien. ¿Quién es el que dijo eso? Ontivero yo. Ontivero, muy bien, Ontivero. Sí, señor, la polaridad, ¿sí? Justamente, miren, el tema que iba a desarrollar hoy, que bueno, lo he suspendido porque va a ser el examen la semana que viene, ya vamos a ver que una de las grandes ventajas que tienen los instrumentos digitales es que nos olvidamos del tema de la polaridad, porque directamente en el display me va a salir con un signo menos, o sea, el valor precedido de un signo menos. En cambio, con un instrumento analógico es clave la polaridad. Si bien no lo queman al instrumento, pero lo dañan, porque ese golpeteo de la aguja tratando de medir de manera incorrecta, porque, o sea, se trata de mover para el lado donde están los topes, ¿sí? Ese pequeño golpe, no se olviden que los instrumentos, sobre todo los amperímetros, son prácticamente piezas de relojería. Entonces, se descalibran. Ahí en el laboratorio lo pueden ver. Hay instrumentos en donde ya no se le puede modificar el cero. Ustedes, no sé si han visto, hay un tornillo, ¿sí? En donde después del uso digamos, de muchas mediciones, el fabricante nos dice, bueno, trabajen sobre este tornillo para modificar el cero, que es como que está corrido el cero y aunque yo no esté haciendo ninguna medición, sale el valor, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, en el caso en general del instrumento este del amperímetro, es fijarme la polaridad
Luego, como regla práctica, sería, si es un instrumento que tiene varias escalas, ¿sí? Empezar a medir desde la escala más alta y de ahí empezar a bajar. Es más, en algunos ensayos que hacemos en el laboratorio, intercalamos una resistencia que se llama, que es como un potenciómetro, pero es mucho más grande porque disipa mayor potencia, ¿sí? Una resistencia variable. ¿Y cuál es la idea de esa resistencia variable? Como yo la voy a intercalar en el amperímetro en serie, la pongo en el máximo valor y a medida que veo, o sea, dentro del circuito, veo el valor de la corriente, como decía uno de ustedes, me fijo que esté en los 2/3 finales de la escala. ¿Por qué me tengo que fijar eso, Alarcón? ¿Por qué es tan importante medir en los últimos 2/3 de la escala del instrumento? No, profe, no sabría decirle. ¿Y Cabrera? Claro, aquí Cabrera me pone, es para que pueda medir sin error. Mayor precisión va a tener. Exacto, Menor error. no sin error. Sí voy a Sí, un tener un menor. error, pero el error, ¿se acuerdan? Que en el caso de los instrumentos analógicos están expresados a plena escala. Entonces, si el fabricante me dice que 2% del alcance, cuando yo mide en los 2/3, yo voy a estar seguro que como mínimo van a ser, como máximo, perdón, van a ser el 2%. En cambio, si yo mido, supongamos, desde la mitad de la escala para abajo, ese error se va a incrementar. Entonces, no se olviden, ninguna medición es carente de error. Desde ya, todas las mediciones tienen errores. Más, no sé si han visto, si hacemos un paralelo ahora con los temas de los digitales, que el digital, por ejemplo, uno de los temas más interesantes es que uno a veces comete un error inconsciente pensando que como me muestra inmediatamente el valor, supongamos 12,5, yo supongo que ese valor está exento de error. Y no sé si recuerdan que en las clases que hemos visto hay una serie de errores. Error en el conversor, error de linealidad, error de la tensión de referencia con la que hace conversión el DAC o digamos, el medidor, ¿sí? Que está tomando la muestra, que pongo un atenuador y pongo, supongamos, un amplificador operacional. Errores inherentes al amplificador operacional. Es decir, dentro de lo digital hay muchos errores. Y lo que hay que tener cuidado, justamente eso vamos a ver el próximo martes, es que en los instrumentos digitales el error está condicionado por la escala. Que algo tiene que ver con lo que vemos en el analógico, porque estamos diciendo que el menor error yo lo comento en el último 2/3. Pero ya van a ver que en el digital se mejora mucho la exactitud cuando yo me aproximo al valor que, digamos, estoy queriendo medir dentro de la escala adecuada. Eso se puede manejar. Y ahí hay un error implícito que es error del que maneja el instrumento. Eso es inevitable. O sea, si yo tengo un muy buen instrumento, pero yo no sé manejarlo, y obviamente el instrumento no puede hacer milagro, ¿sí? Entonces está condicionado y por eso hay que leer bien el manual, entender bien las especificaciones. Ese es el tema de la clase que viene, o sea, próximo al examen, ¿no? Vamos a analizar las especificaciones de los multímetros digitales. Pero sí se comete error tanto en el analógico como en el digital. Lo que sí es cierto, por ejemplo, si han visto algún instrumento analógico, por ejemplo, en el mismo cuadro tiene varias escalas, en el caso de un multímetro de multirango. Bueno, eso no es sencillo, eso confunde a la hora de leer. No pasa lo mismo con un multímetro digital. ¿Está bien?
Otra pregunta. ¿A qué será igual la sensibilidad ohm por volt de un voltímetro? Le vamos a preguntar a Pablo Pérez. ¿O qué es la sensibilidad ohm por volt? Fíjense, en la misma pregunta ya tendrían que ir pensando la respuesta. Vamos a hacer un razonamiento inverso. A ver, Alcibar. ¿A qué es igual la ley de Ohm? ¿Cómo, profe? ¿A qué es igual la ley de Ohm? A la corriente por la resistencia. Ajá. Y si yo te pidiese que me digas la ley de Ohm, pero en unidades, ¿cómo sería? En unidades. O sea, eso que acabas de decir vos está bien. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Y es igual a qué? Volt Sería por un ohm. indicador de la corriente. A ver, esperen que están justo hablando tres. Está hablando Cabrera, Lobo. Ya los escucho. Cabrera, espera un minutito. A ver, Alcibar, decime. En unidades sería volt por ohm. Bien. Volt sobre ohm. Cabrera. No, bueno, estaba diciendo que era la tensión sería la corriente amper por ohm, por resistencia. Ah, sí. No, estoy hablando de Sí, pero voltaje. yo les pedía la ley de Ohm porque fíjense, es fácil recordar el concepto de sensibilidad si saben bien la ley de Ohm, así como la dijo Alcibar. ¿Sí? A ver, repasemos. ¿Qué he dicho yo? La sensibilidad Ohm por volt. ¿Qué significa? Es la ¿Qué sensibilidad de la relación corriente. había? ¿Ah? Relaciona Es la resistencia relación de con la tensión. corriente. O sea, es la inversa Esa es de la la ley corriente. de Ohm. Es como si yo midiese 1 sobre I. Sería conductancia, ¿no? Claro, o sea, Ohm por volt, si ustedes se ponen a ver por definición, la sensibilidad Ohm por volt, ¿sí? Es, si yo tengo un instrumento, la sensibilidad va a ser exactamente el inverso de la máxima corriente que puede medir. ¿Sí? Si ustedes hacen operaciones matemáticas, ahí van a llegar a una expresión en donde se usa mucho ese concepto para determinar la calidad de los voltímetros. O sea, cuando la sensibilidad tiene un valor grande, ¿qué es un valor grande? 20.000, 30.000 ohm por volt, me está indicando que ese instrumento, ese voltímetro, es muy bueno. ¿Por qué? Yáñez. Puede medir corrientes muy pequeñas. Estamos diciendo un voltímetro, ¿no? No. Ojo ahí. ¿Ah? Tiene razón. Si yo digo que tiene una sensibilidad de 30.000 ohm por volt, y yo te digo, oh, es muy bueno. ¿Por qué? Porque detecta cambios más chicos en la corriente. En la tensión. No. ¿Y saben qué? La Tiene que corriente que ver circula por el voltímetro es muy pequeña y disminuye el error. exactamente, tiene que ver con la resistencia interna. ¿Cuál es un voltímetro ideal? Aquel que tiene una resistencia interna infinita. Ese concepto está relacionado con el error por efecto de carga. O sea, ¿qué digo yo a nivel eléctrico? Ah, está cargándolo al circuito. Es cuando está consumiendo corriente. Entonces, como el voltímetro siempre va conectado en paralelo para medir, yo tengo que procurar que no absorba corriente. La sensibilidad, como les acabo de decir, como es el inverso de la corriente, me está dando esa idea. Quiere decir que está circulando muy poca corriente por el voltímetro. ¿Está claro?
es necesario que analicen con lógica cada situación para que vayan entendiendo, ¿sí?, a qué se refiere. Fíjense que cuando ustedes lo analizan de manera lógica, es como que son piezas de un rompecabezas que empiezan a encajar. Entonces dice, tiene que ver con esto y con esto otro, y todas las preguntas van a ser así. O sea, las preguntas que tengan una respuesta, como yo les pedía, elaborada por ustedes, 2 o 3 líneas, no más. ¿Sí? Si hay alguna duda durante, estos días, si quieren, podemos hacer otra video como la que hemos hecho ahora, para sacarme dudas yo las voy a subir a las preguntas, ¿sí? Que creo que he dicho que le iba a subir, después no la subí. Yo la voy a subir en lo que diga en la sección de instrumentos analógicos. Sí, están subidas. ¿Están subidas? Sí, en la parte final. Perfecto, perfecto, porque 1 o 2 preguntas a cada uno de esas, que creo que eran 60, va a haber. ¿Sí? ¿Está más o menos claro cómo va a ser el evaluativo? Sí. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, no se olviden de entrar a la página para el tema de la asistencia. ¿Profe? ¿Sí? Sí, diga. No. Es el lunes que viene, ¿verdad? Exactamente, el lunes que viene. De todas maneras, yo el día viernes voy a mandar un mensaje a todos con la fecha y la hora y los temas, que ya saben, instrumentos analógicos, nada más. Bien, es por el aula y es multiplexor. Este viernes no tenemos consulta. ¿Quieren este viernes? Podemos tener consulta. Hablamos por el grupo, cualquier cosa. Eso, bueno, como no, Leiva, ningún problema. ¿Profe? Sí, diga. Entonces es por el aula virtual, pero es para desarrollar y múltiple choice. Exactamente, exactamente, así va a ser. Sí, para que no entremos en el conflicto de que tiene que ser con la cámara abierta, que se nos cae. Profe, ¿todo sería instrumento analógico el tema? Solamente instrumento analógico, sí, señor Romano. Sí, o sea, quiero que del 10 no bajen, ¿no? Vale, profe. Muy bien, esa es la actitud, Benjamín, muy bien. Bueno, chicos, un placer. Cuídense. Estamos en contacto. Estamos viendo. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego.